Y estamos de regreso aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera. Gracias por continuar con nosotros, como todos los días, en punto de las 12 del mediodía, por el 8.3 de Televisión Abierta. Y también recuerde que nos puede seguir vía streaming en unife.mx. Ahí le da en la sección de streaming y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Y bueno, como siempre, pues abordando temas que son de interés para la economía nacional, de interés para los trabajadores, para todos los sectores productivos. Bueno, pues no cabe duda que uno de los sectores pues, más importantes por el efecto que tienen en todas las cadenas de valor del país, pues es el sector minero. En el sector minero, bueno, trabajan pues miles de empleados que precisamente llevan ahí su fuerza laboral, a veces temas muy especializados, y precisamente para conocer pues cuáles son las condiciones que han vivido los trabajadores mineros en años recientes, tenemos comunicación con Carlos Pavón Campos. Él es secretario general del Sindicato Minero Frente. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Buenas tardes, gusto saludar a su auditorio. Gracias. Carlos, bueno, pues como lo decía, después de la pandemia y durante la pandemia obviamente hubo afectaciones en prácticamente todos los sectores y el sector minero pues no fue la excepción. ¿Cómo la han pasado a raíz de la pandemia? Después pues una crisis económica, ya se habla de recuperación, pero ¿cuál es el entorno que han enfrentado los mineros mexicanos? Bueno, primeramente la pandemia fue inicialmente, no fue uno de los sectores que se nombraron como indispensables hasta después, que nosotros como mineros estamos en todos lados, ropa, y en ese caso de la pandemia, pues todos los equipos quirúrgicos y de hospitales. Entonces sí se vivió una etapa muy, muy difícil para todos, algo que no había sucedido y creo que nunca en el mundo, pero estamos ahorita recuperando. ¿Sí? Ahora, se dice que las condiciones de los trabajadores mineros a veces son de alto riesgo, pero también tienen algunas circunstancias por parte de las empresas, no sé si prestaciones, si garantías, porque bueno, cuando ve uno las imágenes de lo que hacen los mineros, pues se entiende que son de alto riesgo, que corren riesgo los trabajadores, pero ¿qué tanto están protegidos por la parte patronal, Carlos? La verdad que bien, ahorita inclusive es un tema de seguridad que el sindicato ha platicado mucho con la empresa. Hemos firmado convenios donde le enseñemos a nuestros compañeros a decir no cuando nos manden a lugares que pongan en riesgo su vida, su integridad física. Y este es un tema principal del sindicato, cuidar la salud y la vida de nuestros compañeros. Eso lo hemos agarrado desde que iniciamos como sindicato y es una parte que la empresa nos ha apoyado. Tienen sus equipos de protección personal, botas, zapatos, ropa, respiradores. Entonces en eso sí ha cambiado, inclusive ya no es un trabajo en algunas minas, ya no es de esfuerzo, inclusive ya se han contratado mujeres porque pueden hacer el trabajo que hacemos los hombres. ¿Cuántos trabajos genera el sector minero? ¿Cuántos mineros hay en México? En todo el país, yo creo que 1.200.000 más o menos aproximadamente directos. Estos serían directos. Generalmente cuando se habla de indirectos, pues casi lo duplica, ¿no? Estaríamos hablando alrededor de 2 millones entre directos e indirectos, Carlos. Así es, en todo el sector sí. Entonces sí es es un sector que es productivo y necesario además. Así es. Recientemente el Sindicato Minero Frente, que tú encabezas, ganó un primer amparo contra este tope al pago de utilidades. Y bueno, es importante porque además se retomó en diferentes medios. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa el que el Sindicato Frente haya ganado este amparo? Vamos, para que se alcance a entender cuál sería el beneficio y además cómo se logró, Carlos. Bueno, nosotros éramos diputados federales en el 2021, cuando se trata el tema de la contratación. Y bueno, pues hasta ahí estamos bien, pero ahí salió de bote pronto una adición al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, donde limita las utilidades a 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Es lo que no nos pareció
porque nosotros nos vamos a lo que establece el artículo 123 de la Constitución, fracción novena, donde nos habla de un porcentaje de utilidades y faculta una comisión entre trabajadores, empresarios y gobierno para determinar el porcentaje, así lo establece la Constitución, a repartir sobre la utilidad de la empresa. Y en eso, pues que nos tope, nosotros ya estamos preparados, ya con fiscalistas y contadores y abogados que trabajamos para un amparo en caso que se diera como se dio, porque la Ley Federal del Trabajo no puede estar por encima de la Constitución. Esto significa un primer amparo que nos están amparando contra la Cámara de Diputados, la de Senadores del Congreso de la Unión y el Presidente de la República por la elaboración, aprobación y promulgación de la ley. Entonces, esto para nosotros significa mucho porque es el primer amparo. Metimos amparos con todas las secciones que tuvimos utilidades el año pasado, son del 2020 repartibles en el 2021. Entonces, es un golpe hacia el trabajador porque tenemos secciones del año pasado que no se repartieron hasta 89, 90 millones de pesos. Entonces, ese dinero, pues nosotros consideramos que al haber agregado esa fracción en el artículo 127, pues viene a ser muy perjudicial para los trabajadores, que el sector minero es uno de los que sí dan utilidades, entonces, pero lo estaban limitando a 3 meses. Y la Constitución, y así lo dice el amparo, no está acorde con lo que establece la ley, y la ley no puede estar por encima de la Constitución. ¿Y hay un estimado de, por ejemplo, cuánto dejaron de recibir los trabajadores mineros? Y que entonces, en todo caso, ¿qué pasaría ya con el otorgamiento de este amparo? Bueno, ese es el primero de una sección. Metimos un amparo por cada unidad de trabajo, precisamente porque todos tienen diferentes utilidades. Vamos a hablar por decir, de 600 millones de pesos. El año pasado nomás se repartieron 350 aproximadamente. Este año, de una utilidad de las secciones que nosotros representamos, se debe haber pagado entre todas 900 millones de pesos y nada más se pagaron 300. Entonces, imagínense, una tercera parte de lo que tenemos derecho. Por eso dio pie que fuimos el único sindicato que nos amparamos contra esa reforma, esa adición al 127 de la Ley Federal del Trabajo, fracción 8, y pues una juez del juzgado 8 de materia laboral nos da este amparo y nos lo notifica la semana pasada. Y hoy se nos notificó en las oficinas del sindicato, pero ya nos dimos por notificados vía electrónica. Ahora, ¿qué sigue? ¿Ya se da por hecho o habrá alguna instancia legal que también la contraparte pueda utilizar para revertir esto, o ya es algo legalmente dado, Carlos? No, hay el recurso de la revisión que lo tiene la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República. Pero yo quiero dejar muy en claro que esperamos que no se vayan a la revisión, porque no es un perjuicio ni para la Cámara de Diputados, ni para la de Senadores, mucho menos para la Presidencia de la República, porque al regresarnos ese dinero, a nosotros se nos retiene un impuesto por esas cantidades. Entonces es un beneficio para ellos también, porque se van a retener impuestos. No es un perjuicio para ellos, y pensamos que si se fueran a la revisión van en contra de un derecho constitucional de los trabajadores. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque yo recuerdo que hace algún tiempo también otros sindicatos del sector minero pues hicieron inclusive algunas huelgas y decía precisamente para que les pagaran esas utilidades. Supuestamente, y bueno, yo hasta ahí me quedé, pues que les dijeron que sí, por eso se levantaron las huelgas. No sé si este pago haya ocurrido y en todo caso, ¿qué diferencia hay entre lo que hizo el sindicato Frente, que tú encabezas, y lo que hicieron otros gremios? Bueno, los otros es que precisamente es un tema de la subcontratación, que la gente que estaba subcontratada se veía que no se les entregaba una utilidad. A los que estábamos con las empresas sí se nos daba. Entonces fue uno de los temas que se abordaron. Entonces nosotros en ese tema no discutimos. Inclusive se absorbió a la gente que andaba como subcontratadas. En las mayorías se absorbieron y se les dio como trabajos formales, no informales.
Entonces, hasta ahí está bien, pero lo que lo que peleaba la gente en aquellos tiempos es que les dieron una utilidad que se había generado, y como estaban subcontratados, porque algunas empresas sí los tenían como servicios a los trabajadores con la aceptación de algunos sindicatos, si había un vicio, entonces la gente pues peleaba que se le entregara la parte que le correspondía, con toda la razón. Entonces, es un tema que no es de emplazamiento a huelga, ni mucho menos, al menos que no se entregue la declaración de la empresa, que está obligada a entregarnos a nosotros en los 10 días después hábiles de que presenta su declaración, que tiene límite hasta marzo, y de ahí se desprende la utilidad que debemos de tener. Entonces, esas empresas que eran subcontratadas, pues salían casi por lo regular en cero, por eso era la molestia de aquella gente. Es mucha diferencia porque antes no lo declaraban, ahora sí se declara, pero no nos lo entregan porque estamos limitados a 3 meses al salario o el promedio de los 3 últimos años, como así lo establece la fracción octava del 127 de la ley. Ahora, en el caso de este amparo, Carlos, por ejemplo, los trabajadores mineros van a recibir lo correspondiente a 2021, el ejercicio 2020, el de 2022, es decir, ¿se hace retroactivo? Sí debe de ser, porque el amparo que se nos otorga precisamente es por los pagos de las utilidades en el 2022, que es el ejercicio del 2021. Este año también nos amparamos sobre esa repartición de utilidad, que no estamos de acuerdo. Entonces, aquí es algo muy interesante, porque si ese queda firme este amparo, pues lo vamos a aplicar con todos los demás y por subsecuente en este año. También buscaríamos que se declare anticonstitucional esa fracción, y aquí lo interesante es que todos los trabajadores de este país regresaríamos al 10% de utilidades. Y retomando algo que comentaste, algo que me parece fundamental, no solamente en el sector minero, sino en general, a raíz de las reformas que se hicieron en materia laboral, bueno, pues se reformó el tema de la subcontratación. Los mineros, los trabajadores mineros, tú como líder de este sindicato, ¿cómo ven la subcontratación? ¿Fue algo malo? ¿Ha traído beneficios? ¿Habría que modificarlo? Porque vamos, ¿estás de acuerdo que fue un tema muy polémico? Pero en el caso de los mineros, ¿cómo ven la subcontratación? Es un tema, algo que yo considero se debe haber consultado a los compañeros que estaban en esa posición. ¿Por qué? Porque ahorita muchos se quedaron sin trabajo, muchos los absorbió lo que la empresa necesitaba, disminuyó las fuentes de trabajo en ese aspecto y no se contrató al 100% como así se tenía previsto. Entonces sí fue más una afectación para ellos. Entonces esa parte se dejó muy al aire, entonces nomás se contrató a la gente que la empresa consideraba esenciales y para seguir con la producción. Entonces aquí es un tema que pues sí es polémico, porque si habla uno a favor de la subcontratación, malo, y si habla uno a favor, pues salimos con varias gente perjudicada. Ese es un tema que se hubiera dado un poquito de espacio para que se hubiera, sí estamos de acuerdo que se haya regulado y se regule, pero también que se dé la oportunidad a los trabajadores de irse acomodando en las diferentes empresas que laboraban. Y también ha habido algunos cambios en el sector minero. ¿Esto no implican cambios? Vamos, me refiero a la ley minera. ¿Esto no afecta a los trabajadores, Carlos? Sí nos afecta, porque limitan a un determinado tiempo las concesiones, y hay que entender que los negocios son negocios, y más en la minería. Hay empresas mineras que están, por ejemplo, si tienen reservas por 10 años, pues mantienen tener esas reservas. Entonces eso va a cambiar, porque una empresa no va a terminar el tiempo que se le da de la concesión y dejar preparado para que lleguen otros. Entonces prácticamente pues eso se tiene que analizar muy bien, porque sí viene siendo un poco afectado, y si se termina la fuente de trabajo, pues nos quedamos nosotros sin trabajo. Y por último, Carlos, bueno, como además conocedor del sector minero nada más, ¿en qué somos potencia, o en cuál es nuestra principal fortaleza en el sector minero como país, hablando precisamente
de pues esto que se viene presentando como el nearshoring, ¿no? Y del cual se habla mucho, pero el sector minero pues también podría estar ahí beneficiándose. ¿En qué tenemos una gran potencia, un gran potencial, una gran capacidad para ser competitivos en el sector minero? A nivel mundial hemos tenido los primeros lugares en producción de plata, en unos lugares principales de oro y también en el tercer lugar en cobre a nivel mundial. Entonces son temas que sí abarcamos una parte a nivel mundial de la producción de la minería, que yo quiero recalcar que hay muchas empresas que ya cambiaron su método de extraer mineral por más pues más técnico. Inclusive parece increíble, pero ya vamos a estrenar una mina en Juanicipio, en Zacatecas, que ya los aparatos van a ser manejados desde superficie y sin bajar a la mina. Entonces todo eso pues sí se va evolucionando a favor de los trabajadores, donde también se corren menos riesgos. Uh-huh. Oye, pero ¿y si entra esta tecnología, no se corre el riesgo de que se pierdan algunos empleos, Carlos? Bueno, no, porque pues, eso lo tiene que operar aquí. De todos modos, más la diferencia que no va a andar en la mina. Claro. Casi la mayor parte va a estar en un lugar, en un cuarto de control, donde va a estar monitoreando, viendo qué es lo que hace. Inclusive ahorita ya hay equipos que entran a lugares riesgosos, pero a control remoto, y luego después ya hacen su trabajo, lo sacan y ya se sube el operador. Entonces ya va un poco avanzado en eso y no suple a los trabajadores, porque todos los aparatos necesitan un operador. Pues Carlos Pavón Campos, pues de antemano felicidades por lo que lograron en temas legales en beneficio de los trabajadores. Vamos a ver cuál es el cauce legal que sigue en los próximos días, pero bueno, de antemano se ve ahí pues la defensa que se hace de los trabajadores, y siempre que sea para aumentar los ingresos, en este caso con el caso de las utilidades, bueno, pues siempre es importante porque mejora también la situación de las familias, y eso siempre hay que reconocerlo. Gracias, Carlos, te agradezco esta comunicación, que tengas muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias, él es Carlos Pavón Campos, secretario general del sindicato Frente, y un poco platicando, bueno, este logro legal que tuvieron, pero también pues el entorno de los trabajadores mineros. Vamos a un corte, regresamos con más información aquí en Cuesta Arriba, Salud Financiera.